Yo te veo sentado en una silla de ruedas que has adaptado a tus necesidades. Yo quiero saber qué fue lo que te pasó. Me tiré de una plataforma de lanzamiento hacia la piscina, ya me había tirado varios clavados y en el último clavado antes de salirnos ya para venirnos, cogí demasiado impulso y mi cráneo tocó contra el fondo de la piscina y me fracturé 3 vértebras del cuello. Aparte de eso, me estaba ahogando y eso me llevó a estar muy grave. Y yo debería estar conectado, no debería tener absolutamente nada de movilidad, incluso no debería hablar, no debería funcionar mi sistema digestivo y funciona, mis pulmones no deberían funcionar solos y funcionan. Entonces ha sido gracia sobre gracia sobre gracia y todo ha sido milagro tras milagro y ha sido por él y ahora entiendo por qué. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desahógate. En esta oportunidad vamos a conocer la historia de Robinson, un hombre que ha sido muy usado por Dios, pero que también ha tenido momentos difíciles. Él realmente nos demuestra que la discapacidad solamente está en la mente y que ha dispuesto sus talentos para adorar a Dios. Robinson, ¿cómo estás el día de hoy? Valentina, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Quisiera que tus palabras lleguen a los oídos de muchos jóvenes, de muchas personas que puedan escuchar tu testimonio de vida y que tú empieces por el principio. Cuéntame cómo fue la niñez de Robinson. Bueno, la infancia de Robinson fue compleja. Vengo de una familia donde, a pesar de que había padre y madre, mi papá en ese tiempo no era papá, no era una figura paterna, era un padre alcohólico, drogadicto, y la responsabilidad la llevaba mi mamá. Mi Okay. mamá era la que tenía un kiosco en el centro, un restaurante, y ella era la que nos sostenía pues económicamente y era como la cabeza, la matrona como se dice. Eh, Vengo de un hogar con 2 hermanos más mayores que yo, mi hermano que tiene 10 años más y mi hermana que tiene 11 años más. O sea que tú eras el niño de la casa. Yo soy el bebé, el consentido. Okay. Sí, pero a pesar de todo, de ser el consentido, siempre fue muy complejo. De hecho, mi papá, cuentan las malas lenguas que apareció 3 días después de yo haber nacido, porque se fue de fiesta a celebrar O y sea que fue llegó. muy ausente desde Sí, el principio. sí, siempre fue muy ausente. A ese niño que veía cómo el papá era ausente en su corazón, ¿qué sentimientos pasaban? La verdad fue fue muy difícil porque desde muy pequeño tengo recuerdos, desde aproximadamente los 3 años puedo contar historias de las que recuerdo, entonces fue muy duro porque aparte de eso había mucha violencia intrafamiliar. Primero mi papá llegaba alcoholizado y de hecho lo plasmé en una canción a golpear a mi madre, pero como con el tiempo también mi madre aprendió a defenderse y literalmente se volvió un ring de boxeo en mi casa, que mi mamá también ya agredía físicamente a mi papá, Ok, o sea que sobrevivió el más fuerte en tu casa. literalmente. ¿Y cómo se solucionó esa situación o siempre fue así? Tristemente fue así hasta la edad de 6 años cuando falleció mi madre. Mi madre murió a muy temprana edad, tenía aproximadamente 35 años. Yo tenía seis Súper años, joven. yo tenía 6 años cuando ella falleció. ¿Cómo falleció tu madre? Bueno, nosotros tenemos una tía en Cali, una hermana de mi mamá. Íbamos para allá a pasar vacaciones, íbamos en un taxi contratado, íbamos mis 3 hermanos, mi madre y el conductor. Y en medio del camino empezaron a tomar licor mi mamá y el conductor. Mi hermana sugirió que apagaran las luces dentro del carro para que mi mamá pudiera descansar. Se duerme mi mamá, se duermen mis hermanos y por último se duerme el conductor y en una Terrible. curva nos estrellamos contra un puente y luego nos fuimos a la quebrada y ahí fallecen el conductor y mi mamá.
¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tú estabas despierto? ¿Estabas dormido? ¿Ya te despertaste en el hospital o qué fue lo que pasó? No, Valen, a mí me tocó ver todo el accidente. Yo iba en medio de los dos asientos de adelante, pero en la parte de atrás. O sea, iba como en todo el centro del carro, del Tenía a la vista vehículo. todo el carro. Exacto, como Ujú. niño pequeño viendo todo el panorama y viendo la carretera. Y me tocó ver cómo en cierto momento al conductor se le cae la mano de la cabrilla y ahí es cuando nos vamos hacia el puente. Uy, perdón, Tranquilo. a mí a veces me dan espasmos en la columna. Ya sabrán más adelante por qué. Luego, bueno, nos accidentamos y yo nunca perdí el conocimiento, solo el instante en el que estuvimos como en el aire, pero luego cuando volví a despertar estábamos ya en la quebrada y yo estaba otra vez de pie. Estaba de pie y solo escuchaba, se mataron, se mataron, se mataron. No, qué historia tan impresionante, la verdad. ¿Cómo ese niño de 6 años pudo soportar algo así? Yo creo que el Señor me estaba preparando desde ahí para cosas grandes y para otros sufrimientos también mucho más fuertes. La verdad fue muy difícil. Mi papá, como cosa rara, llegó ebrio a la escena del accidente, Okay. entonces también fue muy duro porque éramos mis hermanos y yo como a la deriva, la verdad. Fue un momento muy, muy difícil que nos marcó. ¿Y en qué te soportaste? ¿Qué llenó ese vacío en tu corazón? Dios ha sido muy bueno conmigo, Valen, y Dios desde antes de que mi mamá partiera me enseñó a tenerle un amor muy grande a mi hermana, quien se convirtió en mi madre, Sí. y hasta el día de hoy le digo mamá. Y cuando mi mamá estaba viva, yo llamaba mamá grande a mi mamá y mamá pequeña a mi hermana. Mm. Y sin yo saberlo, ella iba a ser literalmente mi mamá en esta tierra. Ella fue la que se ocupó de mí desde los 12 años y incluso ella dejó de estudiar para Para cuidarme ayudarte. y ese fue mi soporte, eh, sí, ese fue el soporte que Dios usó para que yo no estuviera como tan a la deriva. Ok, luego pasó el tiempo, me imagino que hubo muchos altos y bajos, me imagino que también recordabas a tu madre, lo que tú tenías antes, y llegó la adolescencia. ¿Cómo fue esa adolescencia para ti? Bueno, fue traumático. Un año después de que mi mamá fallece, mi hermana se casa con un hombre que tristemente nunca me quiso y aceptó la condición que le puso mi hermana, mi mamá, que era que ella se casaba con él, pero que tenían que vivir Que conmigo. llevarte. Exacto, Eras parte del paquete. exacto, Mm. era parte del paquete. Y bueno, él aceptó, pero fue muy complejo porque por parte de él recibí también mucho maltrato físico Ok. y años después me enteré que mi hermana también sufrió ese abuso y esa violencia. Entonces volvimos a caer en un ciclo Eso te de iba a violencia decir, intrafamiliar. que eran los ciclos generacionales repitiéndose lastimosamente otra vez. Sí, tristemente así fue. ¿Y cómo saliste de eso? Bueno, resulta de que a la edad de 14 años tuve una pelea muy fuerte con mi excuñado. Y yo le dije a mi hermana que yo ya no era un niño, a pesar de que sí lo era un adolescente, y que si él me volvía a tocar, yo estaba dispuesto a defenderme. Mm. Entonces, para no dañarle su hogar, yo mejor me iba de la casa. Mi hermana, pues muy triste, obviamente, buscó cómo solucionar la situación y la solución en ese momento fue irme a vivir con la mamá de mi papá. Y Con tu allí abuela. estuve con mi abuela. Ujú. Allí estuve viviendo con ella un año y bueno, fue un momento un poquito más de calma, un poquito de paz, digámoslo así.
pero igual había muchos conflictos porque mi abuela era muy católica y en ese periodo que vivimos con mi excuñado, el Señor, por su gracia, lo usó a él para Ujú. llevarnos por primera vez a una iglesia cristiana y conocer Ok. del Evangelio. Entonces, cuando yo me fui a vivir con mi abuela, yo ya había sido incluso bautizado en la En iglesia la iglesia. cristiana, Ah, en la iglesia cristiana, ok. y ya tenía algo de convicción porque ya había conocido un poco del Evangelio, pero no tenía una relación personal con Cristo. Entonces, bueno, ahí fue hasta los 15 años y a Ujú. los 15 años empecé a vivir solo. Y ahí Con 15 años fue, te fuiste a vivir solo. sí, pero eso fue de verdad em, una época muy traumática, muy caótica, porque a los 15 años empezar a vivir solo, tenía un buen empleo, ganaba mucho dinero, pero no tenía como quien me orientara y me empecé a alejar cada vez más del Señor. Ahí fue cuando empecé a consumir drogas, empecé a A consumir repetir el ciclo toda también. clase de drogas, a repetir lo de mi papá, el alcohol, me volví alcohólico. Luego por el consumo del alcohol y las drogas vinieron las peleas, entonces me volví peleonero. Me gustaba, tristemente hay que decirlo, me gustaba pelear, pero a los puños. Siempre para mí era A sangre fría entonces. una adrenalina que siempre buscaba como eso. Entonces aún cuando la pelea no era conmigo, yo me La metía, buscabas. sí, me metía y compraba las peleas de otros. Y eso me llevó incluso a ser perseguido y sí, me enteré que me estuvieron buscando para matarme incluso. ¿Cuál fue la experiencia más aterradora que pasaste cuando estabas consumiendo drogas? Tuve varias, Valen. La verdad, estuve hospitalizado varias veces a raíz de las mismas peleas que tuve. En una ocasión me cuentan, porque yo en la borrachera y en medio de todas las sustancias que había consumido, no era consciente, me dieron un puño en la cara. Ajá. Me fui hacia atrás y me dicen que el cuello mío dio en el borde de la acera y que yo inmediatamente eh, expulsé sangre por mi boca y por mi nariz y que todo el mundo decía mataron a Robinson, mataron a Robinson. Claro. Esa fue una de las eh, más críticas, diría yo. Luego entré en una época de depresión porque a pesar de que lo tenía entre comillas todo, tenía todo lo material, estaba alejado de Cristo y ese vacío me llevó a vivir muerto en delitos y pecados y entré en depresión, atenté contra mi vida 3 veces, también Ok. estuve hospitalizado esas 3 veces y en una de ellas me llevaron incluso en la maleta de un carro inconsciente, echando babasa por la boca porque me encontraron en plena calle porque Tenías una sobredosis. me había intoxicado con cocaína y con licor. Ok. Veo que en medio de esta serie de sucesos que te han acontecido, Dios siempre estuvo, aunque tú no lo conocías realmente, Él guardó tu vida de tantas experiencias que te estaban sucediendo y que empezaron a sucederte desde tan temprana edad. ¿Tú nunca pensaste por qué sigo vivo? Sí, qué buena pregunta, Valen. Imagínate que en el 99 empecé a componer rap gracias a un primo con el que ahora trabajo. Tenemos una corporación que se llama El Arte es la Solución y trabajamos con jóvenes precisamente con problemas de drogadicción, de ansiedad, de depresión, como para resarcir algo y para evitar que caigan en eso que yo caí, Sí. ¿cierto? Entonces mi primo me impulsó, me motivó a escribir rap y bueno, inicialmente cambié como 2 veces de nombre hasta que llegué a un nombre que se llamaba Ya Mystery, el misterio de Dios. Y todo el Ok. mundo me decía, ¿por qué el misterio de Dios? Y yo les decía, porque yo no entiendo
qué es el propósito que tiene Dios conmigo Ujú. para haberme Después de preservado tanto, tantas veces. sí. Entonces, sí, ese fue mi nombre incluso hasta hace muy poco. Y de hecho, así es como me conocen los raperos, vieja escuela de acá del municipio, es como ya Mystery. Ok, ya que tocamos el tema de la música, ¿tú cómo descubriste ese talento que tenías y que empezaste a cantarle a Dios? Eso fue muy gracioso. Como te digo, mi primo me animó. Él tenía una agrupación de rap conciencia. Siempre fue muy social y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque empecé a escribir y me di cuenta que tenía un don, que el Señor me había dado ese talento y la facilidad de escribir rimas y de hecho la primera vez que me monté en una tarima era Ujú. una competencia de agrupaciones que ya pues tenían como trayectoria y todo y quedé en cuarto lugar. Ok. Entonces, eso fue como una señal y eso hizo clic en mí porque siempre desde niño, desde muy niño, era el que salía a improvisar, a cantar trovas en el colegio, en los actos cívicos. Entonces siempre tuve como esa vena artística, Si no le tenías pena a nada. pero exacto, sí, siempre fui como muy histriónico y muy dado a ese lado del canto, de las tarimas, pero nunca había compuesto como tal, hasta que empecé a escribir rap. Entonces así fue como me di cuenta que quería hacer eso. Y eso el Señor lo usó para empezar como a sacarme de todo ese mundo de oscuridad y toda esa problemática que venía trayendo yo a mi vida. O sea que gracias a la música, por lo que estoy entendiendo, es que empezaste a ver como otros horizontes, como que habían otros caminos para salir de todos estos problemas que ya venían contigo. Valen, fue gracias a la gracia del Señor y a su plan. Él ya tenía un propósito que yo no conocía y utilizó la música y es muy curioso porque a pesar de que yo estaba apartado, yo siempre escribí para él. Ok. Entonces fue algo muy gracioso porque nunca, a pesar de que estaba en el mundo de la drogadicción, de la violencia y que vivía un desastre de vida, siempre mis canciones eran sociales, pero sentía la necesidad de mencionar al Señor en todas las canciones. Yo he visto que has transicionado un poco los ritmos. Tú empezaste con este tipo de música, pero luego fuiste incorporando el reggae, que es algo como muy llamativo para la juventud. Pero yo te pregunto, ¿cómo este ritmo de música, que es el reggae, que se asocia a las drogas, cómo tú lo contrarrestas y das un mensaje totalmente distinto? Valen, es muy curioso porque a pesar de que yo empecé en el 2010 con una banda que tuvimos que se llamaba Kingston Reggae y que todavía seguía apartado. eh, Nunca escribí motivando como al consumo como tal. De hecho, solo hubo una canción por ahí que hablaba de la conciencia que traía la marihuana supuestamente. No puedo hacer comillas, pero bueno, supuestamente traía conciencia y espiritualidad, pero era una mentira muy grande que Dios después me iba a mostrar. Pero, pero siempre trataba, como te digo, a pesar del ritmo, como tú dices, y de la cultura reggae, Sí, que es muy asociada al consumo de la marihuana, sí. siempre el Señor, por su gracia, me dio prudencia en cuanto a las letras y siempre fui muy social. Entonces le cantábamos, cantábamos en contra del aborto, cantábamos en contra de la injusticia social, le cantábamos a los habitantes de calle. Es Las como un letras arma de eran doble muy filo, sociales. porque puede ser estratégicamente un arma para utilizarse y no con ese mensaje que el mundo siempre lo utiliza, sino con otro. Y eso es lo que tú estás haciendo en este momento. A propósito, aquí están todas las redes sociales de Robinson para que vayan y lo sigan y escuchen todas las canciones que él ha hecho. Bueno, evidentemente hay algo que no podemos negar y es que yo te veo sentado en una silla de ruedas que has adaptado a tus necesidades. Yo quiero saber qué fue lo que te pasó. Bueno, Valen, para dibujar un poco ilustrar un poco lo que me sucedió, voy a contar una pequeña historia. Dale. Resulta de que los pastores
cuando tienen una oveja que tiende a descarriarse y apartarse siempre del redil, o sea, de la manada de las ovejas, ellos hacen una técnica y es quebrarle una patica a la oveja, luego vendarla y ese tiempo de sanación, que es aproximadamente de 4 a 5 meses, la oveja siempre está sobre los hombros del pastor. Sí. Entonces la oveja empieza a vincular el aroma del pastor, la voz del pastor y el cuidado del pastor con algo muy positivo, y después de que esa oveja se cura, no vuelve a apartarse del redil. Y vale, eso fue lo que me pasó a mí. El Señor, como te digo, ya tenía un plan y un propósito, y em, conocí a una persona que hoy en día es mi esposa. En ese tiempo éramos novios y un día me dijo, vamos para una finca con unos amigos de la universidad. Ujú. Yo le dije, perfecto. Nos fuimos para la finca. Fue un desastre el primer día, la primera noche, porque yo venía con un montón de problemas y le armé un escándalo tremendo. Me imagino que de Por celos. celos, exacto, me había vuelto posesivo, obsesivo, seguía muy violento, a pesar de que nunca, gracias al Señor, le pegué a una mujer. Sí dañaba paredes, me rompía los dedos contra las paredes. Tenías ataques de ira. Sí, unos ataques de ira impresionantes. Y esto fue lo que sucedió allí, en aquella finca. Me le tiré del carro andando a mi novia y ella pensó en dejarme cuando llegáramos a Medellín, pero Dios tenía otros planes. Resulta de que el último día antes de venirnos de la finca, me tiré de una plataforma de lanzamiento hacia la piscina. Ya me había tirado varios clavados y en el último clavado antes de salirnos ya para venirnos, cogí demasiado impulso y mi cráneo tocó contra el fondo de la piscina y Ok. me fracturé 3 vértebras del cuello. Aparte de eso, me estaba ahogando y eso me llevó a estar muy, muy grave. Entonces, ese fue pues como tal el accidente. ¿Cuántas cirugías te hicieron para salvarte la vida? Me hicieron varias cirugías, me hicieron reconstrucción de la vértebra C5, la C3 y la C2, C3 y C4, perdón. Me pusieron platinas, tornillos, y de verdad los médicos no se explicaban cómo yo seguía vivo, Claro. porque aparte de esta fractura que fue tan alta, porque Ujú. de hecho las dos primeras vértebras están pegadas al cráneo. O Sí, sea, si yo me hubiera fracturado la que seguía para arriba, sí. no había posibilidad de que estuviera vivo. Entonces me hicieron muchas cirugías, pero me dejaron el agua en los pulmones, solo me trataron por la fractura. Y 4 días después me tuvieron que poner en un coma inducido, en el cual estuve un mes. Luego desperté y después de ese mes, por la imprudencia de un médico, que me dijo, bueno, démosle gracias a Dios por un nuevo año. Yo, ¿qué? ¿Cómo así que un nuevo año si yo me quedé el 29 de noviembre? Sí. La impresión me llevó otra vez a estar en coma y así estuve en coma otro mes. Y en ese mes me morí 2 veces, tuve 2 paros cardiorrespiratorios. Espera un momento. Cuando te pasó lo de la piscina, ¿cómo te llevaron al hospital? ¿Estabas Bueno, inconsciente o allá llegaste gritando o no, yo qué nunca pasó? perdí la Porque conciencia, yo siempre estuve consciente. De hecho, cuando mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, se tiró y me rescató, me sacó, digámoslo así, fue ella la que se tiró a fue ella. sacarte. Vale, pasó algo sorprendente y digo yo que milagroso, porque 8 días antes habíamos estado en piscina y yo tuve un calambre y casi que no salgo de la piscina. Cuando yo logré salir, yo salí muy enojado y yo le dije, vos me dejas ahogar, o sea, me está ahogando y vos no hiciste nada. Y ella dice que exactamente me moví igual que esos 8 días antes y eso fue lo que ella le permitió reaccionar rápido. Ujú. Cuando ella se tira y me voltea, yo inmediatamente le dije, me dañé el cuerpo. Yo ya sabía que me había desconectado. O sea, ya no sentías nada. No, yo ya no podía mover absolutamente nada.
Y cuando eso pasó, ya ella empezó a llamar pues como a los compañeros de la universidad que me ayudaran como a salir y me pusieron al borde de la piscina mientras llegaban los bomberos. Los Ajá. bomberos fueron los que tuvieron que sacarme de allá de la finca. Y allá te llevaron para el hospital. Me llevaron para el hospital del pueblo donde estábamos y al otro día ya me remitieron para acá, para Medellín. ¿Y todo ese tiempo estuviste consciente? Sí, yo vine a empezar a pagarme como al tercer día, que fue cuando ya el agua en los pulmones había hecho estragos también. Y en ese tiempo que estuviste consciente, ¿qué se te pasaba por la cabeza al no poder mover nada? Fue, fue muy extraño, porque siempre hubo calma, o sea, no hubo desespero. Y yo intentaba mover los brazos y solo podía hacer esto. Era lo único que hacía. Pero estuve calmado. Igual ya a medida que iban pasando los días, sí iba perdiendo más la conciencia, hasta que ya entré en coma. Ok, y después de que saliste del primer coma, ¿cuáles eran los diagnósticos? Mientras estaba en los comas, mientras estaba en el primer coma, los médicos le decían a mi familia que me desconectaran, que no había nada que hacer por mí. Y ahí empezó el Señor a orar nuevamente y a mostrar milagro tras milagro. Mi hermana dijo que ella se oponía a A desconectarme. desconectarte. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 29 O años sea cuando me que accidenté. los médicos estaban diciendo que desconectar a una persona de 29 años, que Total. le faltaba mucho por vivir aún, pero pues que no daba señales de una mejoría. Ujú. Lo que pasa es que sí, mi lesión fue muy grave y aparte de eso, como te digo, el tema pulmonar fue severo, fue delicado. De hecho, yo en estos momentos solamente tengo un pulmón y medio, un pulmón y medio. Pero bueno, resulta de que yo tenía como momentos de lucidez, aparentemente, que no era tan lucidez, y en uno de esos momentos mi novia me preguntó pues que yo qué pensaba y yo le dije que me desconectaran, Ah, o sea, tú, que me desconectaran, que me desconectaran, que me desconectaran, que yo estaba cansado y la verdad fueron momentos muy duros en el hospital. Y yo creo que en medio de mi inconsciencia, yo lo único que repetía era que me que te desconectaran. desconectaron. Y ella en ese momento pues no conocía tampoco el Señor y ella salió y habló con mi familia y les dijo, no, pero ¿cómo no lo van a desconectar? Si eso fue lo que él pidió. Ella dice que se enojó muchísimo porque no querían pues como hacer mi voluntad, Sí, lo pero que tú ya Dios querías tenía porque otros estabas planes. cansado. Y yo me imagino también que ella te veía sufriendo demasiado. Entonces, en su, pues, instinto de querer proteger, que no sufrieras más, daba también como esa opción a tus familiares. Y era lo que tú querías. Sí, A fin de eso era cuentas lo que era yo lo que tú quería, querías. pero no era lo que Dios quería. Exacto. Empezaron a orar en la iglesia donde ahora somos miembros, mi esposa y yo, para la gloria del Señor. Empezaron a orar por mí y ahí fue donde empezó todo a mejorar. Me tuvieron que hacer traqueotomía, tuve tubos a toras en ambos pulmones, estaba más conectado que Robocop. Eras más máquina que persona, Sí, entonces. literalmente. Tenía que tener un montón de aparatos que sí, que no permitían que yo me muriera. Entonces estaba súper conectado, pero a pesar de eso la iglesia seguía orando y seguía orando y seguía orando y empecé poco a poco a salir de eso, poco a poco. Pero ¿cómo fue la experiencia que me contabas que te habías muerto? Fue tenaz porque tuve tres sueños. El más significativo fue uno donde yo veía una banda transportadora llena de cuerpos desnudos y en el cual estaba yo totalmente bañados en sangre y cada cierto tiempo abrían una ventanita y sacaban un cuerpo, unas personas de blanco Sí. y me miraban a mí y decían, este todavía no, este todavía no. Y luego seguía en la banda transportadora y así sucedió como dos o tres veces y cuando llegué al final del túnel recuerdo que desperté del segundo coma. Bueno. ¿Cuál fue el siguiente sueño que tuviste? El siguiente sueño fue como en una finca. Yo estaba como si fuera un bebé dentro de una cuna y todo era paz.
De ahí para acá ya todo era paz, todo era tranquilidad, todo era todo bonito, eran tonos celestes. Ya fueron sueños totalmente diferentes al primero porque sí, ese sueño fue impactante. Quizás era mostrándote lo que Dios tiene para sus hijos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que aún no era la hora para llegar a ese lugar. Así es. ¿Y cómo fue cuando despertaste y te dijeron, no, es que tú estabas muerto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a mí me pasó lo de Zacarías. Me quedé mudo por mi traqueostomía. Cuando yo desperté, yo no tenía voz. Y los médicos, uno de los médicos se acercó a mí y me dijo, a mí me dijeron que usted cantaba. Mijo, olvídese de cantar. Olvídese de cantar que usted ni siquiera va a volver a hablar. Y eso Era el fue diablo hablándote. súper impactante para mí. Eso sí fue muy duro porque ya le había cogido mucho amor a la música y veía que Dios eh, tenía un propósito, pero ahí lo estaba viendo totalmente truncado. Y yo dije que hasta aquí fue, o sea, muy teso, fue muy teso no poder hablar. Y yo que hablo bastantico. Ok, y después, ¿qué pasó ese tiempo? ¿Cuánto tiempo fue que estuviste en el hospital? Fueron aproximadamente 4 meses en el primer hospital y luego me dijeron, bueno, te vamos a trasladar hacia un hospital especializado en ventilación mecánica para que tu familia aprenda a manejar el respirador del cual vas a depender toda Toda tu la vida. vida. Y volvió mi hermana y apareció y dijo, yo no quiero ver a mi hermano conectado a una máquina de por vida. Y empezaron nuevamente en el redil del sur a orar, a orar, a orar por mí y al cabo de un mes el Señor me permitió salir de esa clínica sin la máquina Para la gloria para la de gloria del Dios. Señor siempre. Cuando saliste de esa clínica sin la máquina, ¿te fuiste para tu casa o fuiste a otro centro especializado? No, ya de ahí me enviaron para la casa con oxígeno pues normal en la nariz, que supuestamente lo iba a tener por 3 meses, pero a los 15 días no me lo volví a colocar. ¿Ya lo soltaste a los 3 días? Lo solté. Ya mi voz era intermitente. Primero hablaba pues como un robot a veces en el hospital, pero otros días sí amanecía sin nada de voz. Y ya en la casa ya fui recuperando otra vez el habla y el tono. Y bueno, los que me conocen dicen que ni siquiera la voz me cambió. Que hasta Entonces, mejoró. de pronto, porque tengo más graves para la canción. Ok. ¿Cuál fue ese sentimiento que tuviste cuando te sentaste en una silla de ruedas y que de pronto pensabas que no te ibas a volver a levantar? Mi pensamiento fue, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Señor, no quede sirviendo para nada. O sea, yo literalmente, yo no muevo ni siquiera mis dedos, los dedos de mis manos. Y mi primer pensamiento fue ese, como trabajaba desde tan joven, como entre comillas tenía todo bajo control por mis fuerzas, Tu mi autosuficiencia. Ujú. autosuficiencia. Eh, sí, creí que ya se me había acabado la vida, que no iba a servir para nada, no veía cómo podía seguir adelante. Se me cerró totalmente el mundo y solo pensaba, no quedé sirviendo para nada, o sea, no sirvo para nada. Aparte de que yo, cuando empecé a vivir en la calle, en las drogas y eso, yo no seguí estudiando, entonces no era bachiller, no tenía No estudios, tenías como no el plan tenía B. nada. Exacto. Pero Dios me enseñó a depender de Él a través de todo esto y ahí fue donde empezó el verdadero proceso y la verdadera relación y el verdadero conocer a Cristo. ¿Qué piensas cuando se le destruye la autosuficiencia a las personas? Duele, duele muchísimo, pero Dios usa el fuego para dos cosas, para juicio, pero también para purificación. Y en mi caso lo usó para purificarme.
y ese fuego de ver que ya no tenía nada bajo control, que literalmente de no depender, entre comillas, de nadie, tenía que depender de todo mundo, empezar a Sí. depender de mi hermana, de mi sobrina, de mi esposa, que ahí todavía no éramos esposos, éramos novios, depender de todos, de todas ellas para que me dieran un plato de comida. Cuando empecé a comer, porque duré muchos meses sin comer, tenía una sonda nasogástrica y me alimentaba con puros líquidos. Para bañarme, para vestirme, fue un cambio brusco, fue pesado, fue pesado, fue Me imagino pesado. que todas las noches llorabas o qué pensabas. No, a pesar de eso, el Señor siempre me dio una calma, siempre me dio una calma Eso es y extraordinario. vale, es sorprendente porque yo, una persona que tenía ideación suicida cuando lo tenía todo, Ujú. que atenté contra mi vida porque me sentía vacío, nunca más volví a sentir depresión. O sea que tú viendo la situación dijiste, nunca pensaste otra vez, me quiero matar. No, además no podía, ¿cómo lo iba a hacer? Pero no, nunca pensé en eso, nunca pensé en acabar con mi vida. Solo eh, empecé a vivir el proceso y empecé a acercarme más al Señor. Y yo digo que todo lo que tuve que vivir fue por lo duro que era mi corazón. Mm, Mi corazón era tan duro que si yo no hubiera vivido estos sufrimientos nunca lo hubieras desde entendido. niño, eh, no se hubiera ablandado mi corazón. ¿Cuál fue ese punto exacto donde tú puedes decir hoy, yo conocí a Dios ese día? Yo creería que fue incluso después de casarme, que, que ya vi hasta donde me había llevado el Señor y que reconocí que yo no había logrado nada en la vida, que todo lo había hecho Él por mí, Que te todo, humillaste todo. literalmente. Y literalmente me abrió los ojos y me di cuenta de que a pesar de que había escuchado, como decía Job, de Ujú, oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ujú. Y pude ver a Cristo, pude ver la redención que solo en Él hay, pude entender que estaba muerto en delitos y pecados, que yo mismo no podía salvarme, que era un desastre de ser humano y que todo, absolutamente todo, empezando por el respirar, Es un sin una regalo. máquina, era un regalo de Él Sí. y que todo era gracia y que fue gracia sobre gracia y que de verdad solamente era por la obra de Cristo que, que yo estaba empezando a vivir y a tener una vida nueva. Yo vi en tus redes que has sido hospitalizado algunas veces y que has pasado fechas especiales en un hospital. Hace un año, exactamente hace un año, se me volvió a abrir una de las heridas con las que salí del hospital. Esto me llevó a entrar al quirófano 2 veces. Mm, Estuve medio noviembre, salí 15 días y luego volví el 15 de diciembre hasta el 4 de enero de Mm. este año. Estuve hospitalizado también, sí. ¿Y el dolor era extremo? La verdad, yo no siento nada del cuello para abajo. Entonces, físicamente, Dios ha sido bueno, que me ha preservado de sentir dolor como tal. Siento incomodidades, pero dolor como tal no. Ok. Pero esta vez fue muy diferente. Ya las hospitalizaciones, incluso en fechas especiales, son muy diferentes porque ahora tengo a Cristo, ya estoy lleno, ya Él es mi saciedad. Y donde esté, eh, estoy pleno. Además que cuento con mi bella esposa que es mi naranja entera, no es mi media naranja, sino mi naranja entera. De verdad, ella siempre me acompaña. Ahora tengo una familia hermosa, la familia de la fe. Robinson, ¿qué tipo de discriminación has llegado a sufrir? Uf, de pronto la que más me impactó fue
con mi primer trabajo después del accidente. Em, yo vivía en una unidad cerrada, bueno, es semicerrada, una unidad donde son muchas escalas, muchas escalas, y mi esposa estuvo buscando como por 2 meses trabajo y no conseguía, hasta que yo le dije, amor, no, venga, pongámonos a orar. Mm. ¿Será que el Señor no quiere que tú trabajes, sino que me va a proveer a mí un trabajo? Pero no entendía cómo, porque Claro, ¿de qué como manera yo te iba a venía llegar un de, trabajo? exacto, yo venía de cuestionarme para qué iba a servir, para qué iba a ser bueno. Bueno, empezamos a orar y a los 15 días resulta que había asamblea de propietarios en la unidad y unas vecinas me postularon como administrador de la unidad. Y fue muy curioso porque pues yo nunca había administrado una unidad, pues nada así como por el estilo. Ujú. Yo sí, cuando me accidenté estaba administrando un restaurante, pero ya era algo muy diferente, ¿cierto? Sí. Cuando me postularon, habíamos dos candidatos y sorpresivamente saqué todos los votos a favor. Y cuando quedé como administrador de la unidad, empezaron los comentarios. No, pero es que un inválido, no necesitamos un inválido en esta unidad como administrador. Un inválido, ¿qué va a poder hacer por esta unidad? Está muy Si esta unidad es limitado. llena de escalas. O sea, Ajá. no, un inválido. Y la palabra era siempre inválido, inválido, inválido. Palabra que me ¿Y te lo decían aterra. hasta en tu cara? Nunca tuvieron la valentía de decirlo en mi cara, pero sí lo escuchábamos mucho. Escuchábamos que están diciendo que el inválido, que el inválido, que el inválido, ¿qué va a hacer? Y para la gloria de Dios nuevamente nos permitió hacer una muy buena gestión en ese año que estuve como administrador, al punto de que al año siguiente me volvieron a reelegir como administrador sin yo pedir como que me volvieran a reelegir, pues me volvieron a reelegir como Era Dios administrador. dándote la provisión de nuevo. Y ahí empezamos a ver que yo sí podía ser el proveedor de mi hogar, que el Señor sí me podía utilizar y me dio la oportunidad Así es. como de quitarme ese chip y de desbloquearme de que yo no iba a servir para nada. Entonces, esa época fue tesa porque, claro, la discriminación siempre estuvo ahí, pero Dios eh, nos maravilló al ver su mover a Y través de ninguna nosotros. persona así en la cara, no, usted no, que te haya dicho. Bueno, a veces se molestan porque tengo fila preferencial. Ujú. Sí, he conocido personas que les choca que me den preferencia. Una vez le dije a una señora, señora, Dios no permita que le vaya a suceder algo. Yo hasta hace poco tiempo fui una persona, entre comillas, normal, con mi movilidad completa, y yo no me imaginé que iba a estar así. Entonces me dolió mucho y sí me ha pasado varias cositas. Por ejemplo, a veces, si me varo en la calle, como yo ando solo en la calle, si me llego a varar y voy a pedir el favor, creen que voy a pedir plata. Ujú. De hecho, fue muy gracioso porque me ha pasado 2 veces que estoy en una esquina donde hay un semáforo y paran carros y me dan plata. Es muy charro y yo les he recibido. Yo no voy a desperdiciar pues No, como la claro, la bendición. Sí, oportunidad. es muy charro porque gracias a Dios nunca he tenido la necesidad de pedir, pero sí me ha pasado 2 veces que estoy en la esquina de un semáforo y alguien llega, frena en el carro y, ay, muchacho, mire, y yo, bueno, Dios lo bendiga. Y ya, eso me ha pasado. ¿Y no es difícil andar en la calle tú solo? O sea, ¿las calles están adecuadas o es No, difícil? eh, tristemente falta mucho en tema de accesibilidad. No solamente en las calles, los negocios. Hay muchos negocios donde no puedo entrar. Por ejemplo, a mí me encantan los glamping, ir con mi esposa a disfrutar una noche y avivar la llama del matrimonio, y a veces ha sido muy complejo porque no encontramos lugares Donde puedas adaptados. acceder. Exacto. Muchos me gritan, hey, vas en contravía, como si esto fuera un vehículo normal, pero es que yo tengo que andar por la calle y no Sí. entienden eso. Por ejemplo,
Si voy a trasladarme a visitar a mi papá, que es en Itagüí, el único puente que yo puedo utilizar, se le roban las tapas de los cableados eléctricos y no me dejan espacio por donde andar. Entonces tengo que meterme por la calle y me he ganado braviadas de la gente. Anda, mótate por la acera. Pero realmente no saben que Que no está el camino para ti. sí, falta mucho trabajo en tema de accesibilidad. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta y es que si tú no sientes nada de aquí para abajo, ¿tú por qué mueves los brazos? ¿Por qué te mueves? Yo veo que te mueves. ¿Por qué? Si tu lesión fue tan arriba. Por la gracia del Señor. De verdad que mi recuperación ha sido milagro tras milagro. Yo sé que muchos que van a ver este podcast van a recordar al profe Montoya. Yo tengo la misma lesión que él y yo debería estar conectado, no debería tener absolutamente nada de movilidad, incluso no debería hablar, no debería funcionar mi sistema digestivo y funciona. Mis pulmones no deberían funcionar solos y funcionan. Entonces ha sido gracia sobre gracia sobre gracia y, y todo ha sido milagro tras milagro y ha sido por él y ahora entiendo por qué. Ahora me tiene haciendo música y cantando para él después de que me decían que no iba a volver a hablar. Entonces, sí, ha sido simplemente milagros y gracia del Señor en mi vida, que ha permitido también que le aliviane un poco las cargas a mi esposa, que de verdad es una aguerrida, una mujer esforzada y valiente, como dice la Sí. palabra de Dios, y el poder yo al menos cepillarme los dientes, en ciertas formas comer solo, en ciertos lugares donde se me da poder comer solo, poder mi esposa organizarme, pasarme a la silla y yo irme a trabajar solo. Ha sido una bendición Eso muy es grande. asombroso. Ha sido una bendición muy grande y es asombroso. La gente se asombra después de conocer mi historia, cómo puedo andar solo. Es más, los médicos decían que por las dos muertes que tuve, porque yo tuve dos paros cardiorrespiratorios, mi esposa literalmente me vio muerto en el hospital con Ujú. los ojos tapados con espada de drapo. Los médicos decían, por las dos muertes, él ya no tiene neuronas. Mm. Por cada muerte hay un montón de neuronas que se murieron, Sí. entonces él va a ser vegetal. Por eso decían que me desconectaran. Y poder decir que yo tengo mis capacidades cognitivas Sí. bien y que ahora estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo música, todo es para darle la gloria a él. Guau, increíble, de verdad. Robinson, si tú pudieras cambiar algo, ¿qué sería? No cambiaría nada, porque todo está dentro del plan perfecto de Dios. ¿Qué cambiaría? Mi corazón porque aún hay mucho pecado en mí, pero entiendo que hay una obra santificadora en progreso y que hay una promesa para todos los que creemos en Cristo y es que el que inició la buena obra en nosotros la irá perfeccionando o hasta el día en que nos muramos o hasta el día en que Él venga por nosotros. Así es, amén. Bueno, y por último, un mensaje mirando esta cámara a esas personas que no tienen ninguna discapacidad en su cuerpo y que se quejan todos los días por no poder tener las cosas que otro quizás sí tiene, que no, que tienen pereza de trabajar, que no le dan las gracias a Dios por nada, que se creen autosuficientes. Tú desde la situación y desde tu perspectiva, ¿qué les dirías a esas personas? Primero, que recuerden que nadie está exento de sufrir un accidente. La Biblia dice que nosotros no podemos añadir ni siquiera una hora a nuestra existencia y que piensen qué va a ser de sus vidas el día que se vayan de este mundo, porque esto es un ratico. Entonces, que piensen que hay una vida eterna y solamente hay dos caminos, el cielo o el infierno. Y solamente vamos al cielo por la obra de Cristo Jesús, no por nuestras propias obras ni por nuestros propios méritos. Entonces, primero, que busquen a Cristo Jesús, que les pida que les den un corazón agradecido, porque siempre miramos el pasto del vecino más verde que el de nosotros. Siempre queremos tener más de lo que tenemos y muchas veces no valoramos lo que tenemos y siempre buscamos más y más, pero nada en este mundo nos va a llenar como Cristo llena nuestros corazones. Entonces,
que busquen de verdad de Cristo y que valoren y agradezcan absolutamente todo, hasta el respirar, porque muchas personas no pueden hacerlo por sí solos. Bueno, cuéntanos sobre el nuevo lanzamiento que hiciste, cuáles son los planes que tienes, cómo te pueden encontrar en las redes sociales, cuál es tu nombre artístico y qué se viene para tu carrera musical. Bueno, lanzamos hace poco Apocalipsis, habla precisamente de eso, de traer conciencia a las personas de que hay un más allá, de que hay una segunda venida de Cristo nuestro Salvador y de que para unos va a ser para juicio, pero para otros va a ser para reunirnos con Él por toda la eternidad. Ujú. Nos pueden encontrar a mí personalmente como Robinson barra el piso Shema, y también nos pueden encontrar en la agrupación como shema.reggaemusic, Shema sin tilde. Y también los invito a que nos sigan en YouTube, es Shema 7 Oficial, y ahí pueden ver nuestro nuevo lanzamiento Apocalipsis, aparte de las otras producciones que el Señor nos ha permitido realizar para darlo a conocer a Él.